Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Estás acá con nosotros y podés seguirnos todo el tiempo por redes sociales, @la TV Pública y @La Pastelera Agro. Vamos a presentar al equipo porque hoy tenemos muchos temas. ¿Cómo le va, señor David Miazo? ¿Cómo anda usted? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido este sábado 24 de mayo. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía no tenemos nada, pero me parece que al final va a haber un poco de mate y algún que otro pastelito. Sí, vi los pastelitos ahí, me estaba preguntando si eran de utelería o iban a venir de verdad. No. Los va a probar, seguro que los va a probar. Véndame el primer tema que vamos a ver hoy. El primer tema que vamos a conversar después es un anuncio importante de esta semana que se dio mediante Twitter, como nos tienen, o X, como nos tienen acostumbrados los funcionarios, y es que se posterga la baja de 2,5 puntos de derechos de exportación para trigo y cebada, que son los dos cultivos de invierno que están próximos a empezar a sembrarse y que se van a cosechar durante el verano. Esta postergación de la baja es hasta fines de marzo del 2026 y, aclaró el ministro Caputo, queda fuera de esta medida soja, girasol, maíz y el resto de los cultivos. Tema más que importante. ¿Cómo le va, Prile? Buen día. ¿Cómo estás, David? Mi equipo. ¿Qué tema esta semana? Sí, yo me quedé pensando igual en los pastelitos. Ya te digo. Ya los vamos a ver en un ratito. No, pero nos queda un rato todavía. El pastelito es con mayúscula. Van a estar. Qué semana que hemos tenido, ¿eh? Sí, una semana pero muy intensa, Joaquín. ¿Con qué arrancamos? Que empezó además con inundaciones, con lluvias muy importantes, muy fuertes. En el norte de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el noreste, con Chacabuco, Salto, bueno, toda la zona de Zárate y Campana, Exaltación de la Cruz, 9 de Julio, una enorme cantidad de zonas con una cantidad de agua infernal, entre 130 y 370 milímetros cayeron, según relevó en estas últimas horas la Bolsa de Comercio de Rosario, con una afectación fuerte. Imágenes de 9 de julio, nos la mandó quien las realizó, que es el ingeniero Walter Paganti, de 9 de julio, a quien se lo agradecemos por supuesto, y quien se tomó el trabajo de relevar. Es devastador ver los campos así. Afectación fundamentalmente, como veíamos recién, en ganadería, pero también en toda la parte agrícola. En un primer momento, la provincia de Buenos Aires tenía más de 1 millón de hectáreas afectadas en esa zona, fundamentalmente el noreste. Hoy por hoy, al día de hoy, hay cerca de 250.000 toneladas de soja comprometidas, te diría que ahí, hectáreas de soja comprometidas. Tenés maíz también, por supuesto, pero el dato también a tener en cuenta es que hoy mismo puede llegar a haber precipitaciones en esa zona. Entonces, obviamente que hay preocupación por lo que pueda llegar a pasar hoy. En un primer momento, según los modelos meteorológicos, te digo porque esto lo revisé con Leo de Benedictis, que es uno de los referentes de meteorología que tenemos aquí en la Argentina. Le mandamos un abrazo. Exactamente. Bueno, lo que decía Leo es que en un primer momento había un frente de tormenta que era más importante. Eso fue, con el correr de los minutos y las horas, empezando a aplacarse, pero de todas maneras puede haber al día de hoy algún tipo de evento climático en esa zona que es bastante complicada, lógicamente, porque tiene un exceso hídrico. Mira, antes de que llueva, ya los suelos, según los mapas del INTA, manifestaban exceso hídrico. Así que claramente esta situación de los 370, 380 milímetros de agua caída, bueno, han complejizado muchísimo más el panorama. Soja y maíz en riesgo en esa zona. Vos me decís, ¿va a cambiar el panorama a nivel nacional? No, vamos a tener de todas maneras, dependiendo de la bolsa, todas dan 48 millones y medio, 50 millones de los dos cultivos, de maíz y de soja. Esto no va a mover la aguja, pero el problema cuando sos el productor que tiene ese campo. Totalmente. Que te está pasando esto a vos ahora. Totalmente. Y va a ser muy difícil que el agua escurra porque aparte ya empezó el otoño, la evapotranspiración es mínima porque tenés los días más cortos en cuanto a luz, menos temperatura, incluso hubo algunas heladas en este último tiempo y hay riesgo de helada para lo próximo, con lo cual el panorama desde el punto de vista climático para el campo es complejo porque encima en la soja, por ejemplo, se pueden dar enfermedades en este último tramo del ciclo. Le mandamos un abrazo gigante a todos los productores, al igual que Walter, están pasando por esta situación que es realmente espantosa. David, querido, vendamos el segundo tema. Vamos con el segundo tema. Milei estuvo dando un discurso en un evento de AmCham, de la American Chamber, digamos la Cámara de Comercio americana, y dijo una frase. Argentina está baratísima
en términos ¿Dijo baratísima o dijo barata? No, dijo baratísima, baratísima. Ok, lo vamos a chequear. Los productores habían puesto, los productores del programa, pero yo después lo vi y dijo, Argentina está baratísima. Y refiriéndose a los activos, ¿no? Invitando a invertir, así que vamos a hablar de eso, vamos a tratar de decir, ¿está baratísima o no? Desde la perspectiva de los bonos, las acciones, las propiedades, y ahí nos metemos en el agro, en el caso de los campos en particular. Comisión Europea. Sí, en las últimas horas la Unión Europea lo que hizo fue ponerle un sello a cada uno de los países del mundo diciendo cuán bueno o malo sos en cuanto a la deforestación. Hizo un análisis y califica en 3, malo, medio y bajo. O sea, deforestaste mucho, estándar o poquito. Y ahí puso a la Argentina en el medio, en una situación de estándar, cuando en realidad todo el sector agroexportador dice que la Argentina tenía que haber estado en bajo. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos años, particularmente de 2020 para acá, que es cuando se empieza a medir, a observar con georreferenciación las imágenes, los mapas y a contrastar la información que había antes con la actual, la Argentina no avanzó en deforestación. O sea, no es que tiene hoy por hoy muchas más hectáreas producidas de soja o muchas más hectáreas ganaderas que puede haberse pensado que para hacerlas taló, ¿sí? Entonces, acá tenés un punto muy importante. ¿Por qué es clave esto? Porque además la Argentina viene trabajando en un sistema, en una plataforma que se llama BISEC, sobre la cual se soporta todo el esquema comercial para que vos puedas hacer negocios con la Unión Europea, que va a definir si te compra o no, y en función de cómo te califica, te pide más o menos papeles. Claro. Porque si vos estás considerado en riesgo bajo, no te pide nada. Si estás en riesgo alto, probablemente ni te compre. Pero si estás en el medio, que es donde pusieron en la Argentina, te empieza a pedir un montón de documentación. ¿Y sabes cuál es el punto acá, Joaquín? Que la documentación esa o los trámites siempre cuestan plata. Y cuando digo cuestan plata, lo voy a hacer con un hecho bien concreto. Si vos le exportás aceite de oliva de Mendoza, por ejemplo, a un país de Europa y entra a un supermercado en Barcelona, ese incremento de los costos que genera la trazabilidad, demostrar que vos no talaste, etcétera, alguien lo va a pagar. No es el consumidor español el que lo va a pagar, porque ahí tenés una competencia feroz, el supermercadista no lo va a pagar y empezás así a mirar toda la cadena para atrás. ¿Sabes quién lo va a pagar? Los productores. Probablemente los productores son costos que se asumen en el lugar de origen, lamentablemente. Salgamos 20 segundos del estudio y te digo esto. Vos viste que quien hoy exige estas cuestiones fueron países que estuvieron décadas talando sus bosques, buscando tierras, produciendo, y hoy llevan o exigen meterse porque es casi ir a tu sistema legislativo, ¿no? Es bajarte política. ¿Vos estás de acuerdo con esto o no? No digo ni que esté bien o mal deforestar o si forestar. Si no te gusta, Argentina no le vendas. Claro. ¿No? En realidad, cada uno pone las reglas de juego que quiere. Después podemos, fuera de, digamos, en una charla nosotros informal podemos decir, ¿está bien lo que hacen? ¿Está mal? Y la verdad que éticamente no, porque ellos se cansaron de deforestar, siguen arando la tierra, no la protegen de ninguna manera y subsidiaron toda la vida a los productores agropecuarios en su continente. Y ahora, cuando giran la cabeza y vienen a comprar hacia el viejo mundo, perdón, hacia el nuevo mundo, que somos nosotros para ellos, bueno, vienen con un montón de exigencias. La realidad es que nos guste o no nos guste, es lo que hay. Y vamos a tener que ver de qué manera tratamos de aprovechar esos lugarcitos que nos dejen libres, porque en realidad si vos entrás a la Unión Europea, en algunos casos, y lo que vamos a hablar seguramente en un ratito con Marcelo Elizondo sobre el tema Unión Europea-Mercosur, quizá, y lo hemos hablado acá en otros programas, quizá tengas algún vericueto ahí donde vos puedas aprovechar con una diferencia arancelaria, etcétera, hacer un buen negocio. Pero bueno, no es fácil venderle a la Unión Europea, que se pone más quisquillosa y con productos que son clave para la Argentina, como por ejemplo la soja y la carne. En minutos nada más vamos a hablar con Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, como decía Daniel, porque eso está muy linkeado con lo que es el futuro de Argentina, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a meternos con un tema que nos preocupa mucho, que es la influencia aviar, y vamos a charlar con Eduardo Bagnosi del INTA. Eduardo, bienvenido a Aire de Campo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. En realidad, Eduardo es mi segundo nombre. Ariel es como todo el mundo me conoce. Ariel Eduardo, entonces, así será. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros en este sábado, a la mañana previo al 25 de mayo. Contanos un poco, porque ha habido muchas noticias sobre este brote de influenza. ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad
el problema con influenza, con esta variante de influenza que ha generado tanto revuelo, se inició hace bastante tiempo atrás, hace 2 o 3 años atrás. Es un virus que se ha diseminado por el mundo, ha generado una pandemia o panzotia. Alcanzó nuestro país en el año 2023. Todo el mundo que está vinculado, bueno, no solamente a la avicultura, recuerda muy bien esa situación porque tuvo una exposición muy grande en los medios de comunicación. Y en el 23 mismo, a medida que iba pasando el tiempo, se iba agotando los brotes. Durante un tiempo hubo una especie de silencio aquí en la región, y este año, bueno, nos encontramos con un caso detectado en Chaco, que es el único que se ha detectado en la Argentina hasta este momento, en este año, y el que más ha sacudido, digamos, la situación es el que se ha producido en Brasil, en el sur de Brasil, que justamente Brasil es uno de los mayores productores mundiales y el mayor exportador mundial de carne de pollo. Entonces, digamos que esto impacta fuertemente en la producción del país vecino. A ver, Ariel, lo que le pasa a Brasil nos puede afectar a la Argentina, y te lo pregunto porque en realidad esta cuestión migratoria, más allá de que pasó este año, puede pasar los próximos años. Las aves son migrantes justamente, constantemente están en movimiento, van de un continente a otro. Y corregime si me equivoco, pero estamos al límite ya, ¿no?, de la etapa de migración donde pasan por esta región de Sudamérica. Bueno, esa es una muy buena observación, porque en realidad el virus encuentra el reservorio en las aves silvestres. Las aves silvestres son el nexo o el elemento clave. El virus puede estar circulando inclusive en aves silvestres en forma silente, porque hay algunas especies aviares que tienen cierta resistencia natural. El virus no produce en ellas la patología que produce en otras especies, por ejemplo en aves comerciales, en aves domésticas. Entonces pasa desapercibido, pero son los que transmiten o las que llevan el virus de un lugar a otro. Y las migrantes sobre todo son las que al moverse a través de grandes distancias son las que pueden distribuir o diseminar el virus por todos lados. Obviamente Argentina está en riesgo también. Esa es la razón también por la cual la autoridad sanitaria, SENASA, ha elevado lo que es comunicaciones, que lo hacen muy bien, a todos los que están vinculados a la avicultura para aumentar las medidas de bioseguridad, reforzando los lugares a los cuales se tiene que dirigir un productor o un tenedor de aves doméstica, por ejemplo, alguien que tenga gallina de traspatio, es muy común en las zonas rurales. En caso de encontrarse con una mortalidad, con manifestaciones nerviosas, con problemas digestivos, bueno, comunicarse rápidamente con la agencia local. Pero bueno, sí, haciendo una síntesis, Argentina está en riesgo. Ariel, va a ser un tema que vamos a seguir tocando, así que te vamos a invitar nuevamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Aire de Campo y feliz 25 de mayo mañana. Bueno, igualmente, y muchas gracias por invitarme. Es un tema muy importante. Sí. Vos sabés que, Joaquín, no es menor esto. No, para nada. Brasil es el principal exportador de carne vacuna, pero también de pollo del mundo. Con lo cual hay un montón de países que están afectados porque se cerraron las exportaciones de Brasil. O sea, es un problemón para Brasil desde el punto de vista sanitario, por supuesto, por lo que mencionaba recién el especialista, pero también es un problemón para el resto de los países que ahora van a tener que empezar a ir a buscar carne de pollo a otros lados, ¿sí? Probablemente haya una oportunidad para países como la Argentina. Tenemos que mantener nuestro estatus sanitario, porque cuando tuvimos gripe aviar en 2023 nos costó mucho volver a ganar o a recuperar esos mercados. En Brasil ahora son todos optimistas, creen que van a controlar los brotes, ojalá así sea, porque si Brasil controla es mucho mejor para toda la región, ¿no? Pero es una enfermedad que se disemina fácilmente, se puede pasar porque se mueve a través de aves silvestres, puede pasar. El punto es que cuando vos tenés un problema de este tipo, el caos puede ser realmente grave. El último ejemplo lo tuvimos en Estados Unidos.
se mataron en 2 instancias. La primera, 70 millones de aves y después 140 millones de aves. O sea, se quedó sin huevo Estados Unidos y fue un tema de Estado para Joe Biden en el cierre de su presidencia el precio del huevo que le pegaban los índices inflacionarios. O sea, este tema sanitario va a traer cola, pero sin ningún lugar a dudas, si Brasil no logra controlar esto rápidamente. Y ver el comportamiento que tiene Argentina. Mirá, quiero compartir con todos ustedes, con mi equipo por supuesto, pero con vos que estás del otro lado de la pantalla, el tape que nos pasaron que nos encanta. Mirá. Hola, mi nombre es Felicita Scribelli, soy profesora de teatro en Lobos, en las escuelas rurales, tanto a nivel jardín, primario como secundario, y adultos. Y creo que el 25 de mayo es una fecha importantísima que debemos trabajar fuertemente porque es nuestro primer acto revolucionario como nación, que nos lleva a pensar y a reflexionar con nuestros alumnos y alumnas sobre qué queremos como pueblo y que juntos podemos cambiar cualquier situación que no querramos que siga sucediendo. Bueno, siempre vamos a estar contentos si recibimos tu foto, tu video, de dónde nos escuchás, nos ves, puede ser del campo, de la chacra, del departamento en Capital Federal, desde un viñedo en Mendoza, en Salta. La verdad que TV Pública se ve en todo el país y ahí nosotros queremos llevarte la información agropecuaria de Argentina y el mundo. Y hablando de información, ¿cómo le gusta el tweets a algunos, en Twitter? X. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, lo que anticipamos hace un ratito... importante, dice. Importante, sí. Relevante. El ministro Caputo informó por un posteo que extiende o prorroga la baja de retenciones a trigo y a cebada hasta el 31 de marzo del 2026. Paréntesis, stop. Felicitaciones a parte del equipo, como el señor Daniel Aprile, que el sábado pasado habló de este tema. Y no podemos decir que lo anunció, porque no se puede decir eso, pero dijo, ojo con esto que va a venir. Cortito, No, Aprile. Es un tema que hemos hablado muchas veces con David, que te viene siguiendo también el tema bien de cerca, y la verdad que la presunción que tenemos nosotros es que efectivamente esto iba a pasar, pero que también va a haber novedades muy probablemente después con las retenciones para el resto de los cultivos, a pesar de lo que van a hablar ahora, digamos. Sí, no quiero spoilear nada. Cierro paréntesis y seguimos, señor Mías. No, simplemente para que la gente nos entienda. No, pero ¿cómo lo recibiste esto vos, como economista? Esto recibí como algo positivo, sí. A tiempo, porque todavía recién está por arrancar la siembra, entonces eran las últimas semanas para tratar de tomar una medida que tuviera impacto como esta, con un poquito de gusto a poco, porque el gobierno podría haber redoblado la apuesta y en vez de decir, mantengo la baja temporal que hice, bajo un escalón más. Pero bueno, ya estoy pedigüeño. Claro. ¿Tuvieron que ver las lluvias? Yo creo que no. Yo creo que no, porque primero, las principales zonas trigueras del país no estuvieron tan afectadas. Sudeste de Buenos Aires, bueno, zona núcleo también. Eso es lo primero. Y lo segundo, hasta te diría que es positivo. Mientras más agua haya llegando el verano, mejor para el trigo. Así que, de hecho, eso es lo que decíamos. El trigo ya esperamos que sea bueno por una cuestión climática. Lo ideal era ayudarlo. Bueno, acá por lo menos se ayudó extendiendo la baja hasta marzo. ¿Por qué hasta marzo? Porque el trigo y la cebada que se siembren ahora en el invierno se van a cosechar en el verano y gran parte se va a comercializar los primeros meses del año que viene. Así que eso respecto a la medida. Y si querés, como me gusta a mí, vamos con algunos numeritos. Sí, señor. ¿Cómo viene la superficie de trigo durante los últimos años? Cerca de 6 millones de hectáreas. Esta última campaña pasada, 6,3. La estimación de las bolsas está en 6,7 millones de hectáreas para esta próxima campaña. Un buen aumento, porque es un 7%, 8% de superficie. Sí, nos llevaría a los máximos que alcanzamos en la campaña 21-22. O sea, si se cumplen estos datos, nos vamos a la siembra máxima histórica que hemos tenido en Argentina. En cuanto a producción, todavía está lejos porque todavía ni se sembró, así que cualquier número que digamos de producción es pura especulación, pero podemos empezar a hablar de un número de 20 millones de toneladas si se siembra esta cantidad de hectáreas, que estaría por encima de los 18,6 de la última campaña, que había sido bastante buena. Pero bueno, como te digo, para el sábado próximo podemos explicarle al gringo que nos ve por qué si tenemos un 6-7% más de estimación en área, tenemos un 10% menos de estimación en producción.
Sí, cómo no. Si querés te lo resumo ahora. Porque, Resúmalo ahora, Miazo, es entonces. una cuestión de rindes. Vos Sí. tenés, la producción es superficie Sí. por cuánto te rinde cada hectárea, Sí. ¿no? Entonces, la multiplicación de esas dos cosas te da una producción más o menos alta. La de 21-22 fue excepcionalmente alta en superficie y excepcionalmente alta en rinde, y por eso te dio Por el clima, máximo básicamente, histórico. no por Exacto, tecnología. Exactamente. Ok. Y si querés, el último dato, cómo se reparte el caso del trigo, y vamos a la otra placa, cómo se reparte el caso del trigo entre consumo local y exportación. Esperamos más o menos un 60-40 del trigo producido, 60 se exporta, 40 se consume internamente, principalmente para molienda, para producir harina, que después se producen panificados, etc. Y de ahí voy al impacto fiscal de la medida. La exportación de trigo y cebada podría estar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares en esta campaña. Caputo en el tuit habló de 4.000 millones de dólares. Y el impacto para toda la campaña del 2,5% de derechos de exportación, que sería la baja que se extiende, estaría entre los 88 y los 100 millones de dólares. Eso es el impacto fiscal que podría llegar a tener como máximo esta medida. ¿Por qué digo como máximo? Porque no es que se va a vender toda la campaña en solo 3 meses, pero ese es el impacto que podríamos estar previendo. Repetimos muy cortito. Entonces vos tenés ingresos Exportaciones. por entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y tenés un posible aumento de rentabilidad para el productor de entre 88 y 100 millones de dólares. Claro, entre 88 y 100 millones Ok. de dólares sería el dinero que de alguna manera pone en bolsillos de los productores esta medida para toda la campaña. Hay que ver después cuánto se termina comercializando en esos meses. Perfecto. Bueno, me parece genial. Para el próximo sábado también podemos repasar un poquito de por qué las tecnologías influyen en la economía del productor. Te cuento que este año el Congreso Internacional de Maíz llega a Rosario, Santa Fe, 27 y 28 de agosto, más de 100 oradores nacionales e internacionales, mucha información, muchas herramientas, todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Una cita importantísima para tu próxima campaña. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recordad que podés seguirnos en las redes sociales @tvpublica y @lapasteleraagro. Y muchas gracias también Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, por acompañarnos esta mañana tan especial previa al 25 de mayo. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy interesante tener la posibilidad de hablar con vos durante todo el año, pero en una semana como esta, como la que acaba de terminar, es realmente relevante. Y quiero iniciar esta charla con una pregunta que es más bien básica, pero nos puede aclarar algunas cosas. Y es, ¿cuál es la relevancia real que tiene Argentina en el comercio internacional, Marcelo? Argentina es un actor que está por debajo del lugar que tendría que tener. En general, si uno analiza todas las exportaciones de todos los países del mundo, la Argentina está en un lugar más o menos 50 en la tabla de exportadores. Generamos aproximadamente el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Es poco, porque nuestro PBI es el 0,5% de toda la economía mundial y nuestras exportaciones son el 0,3%. Por lo tanto, estamos infraparticipados en el comercio internacional. Tendríamos que exportar más, tendríamos que importar más. Si yo hago la referencia a las importaciones, da parecido. O sea que tenemos un lugar menor al que deberíamos tener y tenemos un lugar menor al que supimos tener. A mediados del siglo XX, la Argentina generaba el 1% de todo el comercio mundial y hoy genera el 0,3%. Hemos venido perdiendo participación relativa como consecuencia del mal funcionamiento de la economía. Y el mundo ha cambiado, se ha globalizado y nosotros hemos retrocedido casi un 70%, porque entonces venimos de un punto porcentual a 0,3%. Sí. ¿Cómo se explica eso? Mira, muchos años, estamos hablando de un periodo que va desde mediados del siglo XX hasta la tercera década del siglo XXI. No te olvides que durante todo ese tiempo la Argentina tuvo inflación, tuvo mucho estatismo e intervencionismo que afectó la acción de las empresas, supo tener tipo de cambio atrasado que desalienta la exportación, tuvo mucho control, mucho impedimento para exportar, para importar, retenciones en muchas ocasiones y mucha inestabilidad. Y cuando vos tenés inestabilidad, al que tiene que exportar se le complica la vida. Porque vos tenés que tener relaciones de mediano y largo plazo en el mundo que requieren que vos puedas hacer tu cálculo económico y tu previsión y la inestabilidad no te lo permite. Eso explica que hemos ido perdiendo participación relativa, porque además nuestra oferta ha sido menos competitiva, no solamente por razones de costo, por razones de acople tecnológico o por razones de escasa dimensión de empresas. Nosotros tenemos muy pocas empresas con dimensión internacional. Apenas hay 15 empresas en la Argentina que aportan más de 1.000 millones de dólares por año. Apenas hay
60 empresas que aportan más de 100 millones de dólares por año. Entonces hay un montón de factores que han tenido que ver con que durante mucho tiempo la economía argentina estuvo mal organizada. Lo más competitivo ha sido el campo. Y ahí hay una cosa muy interesante. Mientras nosotros generamos el 0,3% de todas las exportaciones mundiales en todos los rubros, si miramos solo las agroexportaciones, generamos el 2% del total mundial. El 0,3% en todo. Si saco solo las agroexportaciones es el 2%. 7 veces más. 7 veces más. O sea, ahí tenés una evidencia de un sector muy competitivo que siguió invirtiendo, que siguió acoplándose tecnológicamente a lo que pasa en el mundo y que pudo escaparle a esa dificultad de la organización económica. Y en ese mundo que mencionás, ¿cómo es el comportamiento de Argentina frente a la segunda versión de esta tensión comercial entre China y Estados Unidos? Sobre todo entendiendo la relación de este nuevo gobierno para con Norteamérica. Ahí te diría varias cosas. Primero, a la Argentina como país de tamaño medio le conviene que el mundo sea pacífico y sin problemas. Cuando vos tenés conflictos, sea guerra arancelaria, sea guerra en Ucrania, sea pandemia, sea dificultades en crisis en algunos países que generan devaluaciones en los países emergentes o salida de capitales. Cuando vos tenés problemas para países como la Argentina es peor. Entonces, en este momento en el que tenés tensión entre Estados Unidos y China y tenés una política arancelaria de Estados Unidos que ha generado dificultades en la relación de Estados Unidos con muchos países, eso no es lo ideal para la Argentina. Muchas empresas difieren decisiones de inversión, muchas operaciones comerciales que podrían hacerse se dejan esperar para ver cómo termina. Por suerte, el mundo está como desescalando esa dificultad. La guerra arancelaria hoy ha generado que Estados Unidos retroceda, se haya puesto a negociar y se haya puesto a negociar con muchos países, inclusive la Argentina. Y ahí hay una oportunidad para la Argentina, porque hay una negociación entre Argentina y Estados Unidos para intentar un acuerdo comercial que facilite el comercio entre nuestros países, en algunos rubros, no en todos, y eso es una gran oportunidad. Ahora, Estados Unidos primero observó el comportamiento de Argentina, estrechó relaciones y hoy Estados Unidos mira la relación de Argentina con China. ¿Cuál es tu evaluación al respecto y qué implicancias puede tener, ensuciando o no estas conversaciones con Estados Unidos? Mi impresión, y acá hay mucho de opinión, porque la información dura no la tenemos, mi impresión es que a Estados Unidos lo que le importa es que la Argentina no se acerque a China en temas geoestratégicos sensibles, en temas de geopolítica. 5G, por ejemplo, o que China no se haga cargo de la hidrovía, o que no haga el puerto de Ushuaia. Temas sensibles vinculados con la defensa, con la seguridad nacional. Tres Ahora, temas en que China quiere estar. En los que China quiere estar, claro. Pero a Estados Unidos le preocupa que China ingresara. Ahora, a Estados Unidos no me parece que le preocupe tanto que China nos compre la soja, o que nos compre carne, o que nos compre frutas o vinos. El tema comercial es menos sensible, sobre todo en temas como los commodities. De hecho, vos fíjate que Estados Unidos hoy está negociando con China, está tratando de compensar una situación de déficit que tiene Estados Unidos con China, y Estados Unidos le está pidiendo a China que le compre más a los Estados Unidos. Estados Unidos le quiere vender más a China. La cuestión no es lo comercial. La rivalidad es en temas de geopolítica, temas sensibles, claro, que me parece que en el caso de la Argentina, si mantiene una alianza geopolítica con los Estados Unidos, no le impediría tener un vínculo comercial importante como tiene con China, que es nuestro segundo mercado en el mundo. Dani. Marcelo, ¿quién gana hasta ahora? ¿China o Estados Unidos? Porque pareciera que Estados Unidos tiene muchos problemas, incluso puertas adentro, que ha retrocedido Trump en algunos de sus planteos, y pareciera también ver que China está bastante bien preparado, incluso tecnológicamente. ¿Quién gana hasta ahora? Es difícil saberlo, en primer lugar, porque es una competencia entre dos titanes que van tratando de impulsar un liderazgo tecnológico, un liderazgo económico y un liderazgo de influencia geopolítica. Y esto es como batallas día a día, un poquito está mejor uno, otro poquito está mejor otro, en lo general. En lo particular, en la negociación que está ocurriendo en este momento, a mí me parece que Trump está planteando que el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con China debe ser morigerado. Por lo tanto, hoy está ganando China. Hoy China le está vendiendo a Estados Unidos mucho más que lo que Estados Unidos le vende a China. Pero Trump, al plantear una negociación y al amenazar con aranceles y al amenazar con obstruir el comercio, está poniéndose en un lugar en el que el más perjudicado puede ser China, porque China le vende más a Estados Unidos que Estados Unidos a China, porque hay más inversiones americanas en China que chinas en Estados Unidos. Por lo tanto, si se logra una negociación, se desescala, se morigera el escenario, mejor para todos. Hasta ahora venía ganando China. Lo que Trump quiere es que se logre por lo menos una morigeración de esa asimetría entre los dos. Hablando de ganar, Brasil hasta ahora viene ganando mucho en nuestra región porque es un gran exportador para China, por ejemplo.
y vos recién hablabas de la relación que tiene la Argentina, que tiene que ahí estar muy expectante, que hay cosas que le interesan más, otras que no. Ahora, ¿qué pasa cuando China, y lo hace de hecho, cuando te dice, te compro, sí, solo sí, vos me dejás hacer cosas que yo quiero? Ejemplo, la intervención en cuestiones militares o de defensa, o cuestiones más, un poco más, más calientes. Todos los países, inclusive China, plantean cosas que tienen que ver con una negociación. Yo pedir, te pido todo. Ahora, no quiere decir que si vos no me das todo, vamos a ir a la nada. Yo creo que hay altas posibilidades de comerciar con China y, sin embargo, no acceder a muchos pedidos vinculados con la geoestrategia, con la geopolítica, que es lo que la Argentina quiere, porque la Argentina quiere una alianza con Estados Unidos. Brasil es distinto. Brasil se siente cerca de China, es socio de China en los BRICS, junto con Rusia y la India y Sudáfrica y otros países, por lo que mi sensación es que se puede decir a esto sí y a esto no. De hecho, vos pensás que el Mercosur, China compra desde el Mercosur, desde Argentina y de Brasil, muchísimos componentes de su industria alimenticia que no puede comprar desde muy otros lugares. Por lo tanto, tampoco es tan fácil para China decir no te compro más porque no me das lo que quiero, necesito la soja, necesito las frutas, las carnes. Por lo tanto, nosotros también tenemos una posición relativa de capacidad de fuerza porque China necesita lo que la Argentina y lo que Brasil le pueden vender a China por su seguridad alimentaria. David. Una muy cortita la respuesta. El tema es complejo. Y la pregunta. La pregunta es difícil. Unión Europea-Mercosur, el acuerdo que tiene bastantes implicancias para el agro. ¿Lo ves saliendo o no? Hoy lo veo más probable que antes. Me hubieras preguntado hace unos meses, te hubiera dicho no. Hoy me parece, por lo que he hablado con funcionarios europeos, que aun cuando hay oposiciones dentro de Europa, sobre todo en Francia, es más probable que ocurra, sobre todo la baja de los aranceles y la integración de los mercados. Yo creo que en el lado del Mercosur, todos los países del Mercosur están a favor, en Europa hay una mayoría y esa mayoría va a prevalecer. Me pedís que te lo firme, que te lo asegure, no te lo puedo asegurar, pero mi sensación es que es más probable que ocurra que no ocurra. Para ir cerrando, Marcelo, y te saco del estudio de TV Pública y te llevo a esos innumerables reuniones y asados que tenés, sobre todo con los industriales y la gente de campo y los empresarios, ¿no? Cuando te sacás el traje y alguien te pregunta, ¿ves pasar muchas oportunidades para Argentina? Han habido muchas que no hemos aprovechado, muchísimas, pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay oportunidades nuevas. La Argentina tiene oportunidades para volver a tener mucho dinamismo en el agro. El agro argentino sigue siendo competitivo, pero se ha estancado en su evolución comparado con competidores nuestros como con Brasil. Hay que recuperar esa capacidad de incentivo para la inversión, la producción, el comercio. En eso creo que la reforma que está implementando el gobierno en materia de economía de mercado, desregulación, estabilización, es muy importante. Creo también que la Argentina tiene nuevas oportunidades en otros rubros, en la energía, en los minerales, en la economía del conocimiento, por lo que creo que hubo muchas oportunidades desperdiciadas. En esta ocasión tenemos oportunidades nuevas. El mundo quiere mucho de lo que la Argentina puede ofrecer, desde los agroalimentos hasta los minerales para la economía y el conocimiento, y tenemos oportunidades que hay que aprovechar. Gracias, Marcelo. Un gusto. Ahí lo escuchaste a Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, y escuchá bien, hay oportunidades. Ya venimos. Bueno, ha llegado el momento donde la gente de Aire de Campo entra en confianza, y cuando un hombre entra en confianza empiezan un poco algunos líos, algunos despelotes. Y acá vamos a plantear el primero, que tiene que ver con algo de mañana, que es 25 de mayo. Y los pastelitos. Pasteles fritos, por supuesto, pasteles de batata o de membrillo. Acá hay una discusión fuerte, ni por la economía, ni por el valor de los granos, ni por las exportaciones. Eso muere. Acá el tema son los pasteles. Miazo, ¿usted pastel de batata o pastel de membrillo? Yo creo que no hay discusión. Y ahí ya arrancás con una discusión, Esto, digamos. no sé si se ve, es Sí. herejía. ¿Cuál? El de batata. No, pará. Enfocame, ¿Qué clase por favor. de persona Enfocame el de come- batata. No lo toques porque ahora lo Come de vamos a batata. probar. Mira, te lo voy a cambiar, mira. Me va a matar el cámara. Ahí está. No, pero- de mi lado, el Pero a de ver si membrillo. podemos... Vamos a ver el de batata primero, mirá. Excelente. El de batata ahí, a ver si lo podemos enfocar, una cosa espectacular. Para mí el original, para Coco el original, para Gustavo, que es el cámara que lo está filmando, no. Así que vamos con él. Vamos con el membrillo de Gustavo. Se tendrá que comer 9 de membrillo porque no voy a dejar que nadie los coma, salvo Gustavo. No. Yo le voy a pedir, Miazo, por favor, que lo pruebe. Le di el mate para que lo ¿Lo voy pruebe. a probar?
No, el de batata, pruébeme. No, el de batata prefiero. No, probá el de batata. No, prefiero... No seas malo, probá el de batata, No, dale una dame el oportunidad. de membrillo. Bueno, a ver. El de membrillo sí, te como uno en cámara. Quiero El de hacer- batata voy a ¿Dónde comer está en Antonella cámara, Pérez? no voy a comer de Santi, batata. pase por favor, pase por acá atrás, por favor, quiero preguntarle a usted también. El de membrillo, Una de nuestras productoras estrellas. tal Buenos como días. la pasta frola, el original es de membrillo siempre. La Feliz pasta frola es de sábado. membrillo. Todos de membrillo. La pasta frola es de membrillo. No. Todos de membrillo. La pasta frola y el Feliz sábado. Feliz sábado. Antonella, dígame cómo dirimimos esta discusión. ¿Usted qué come? Esto es por identidad, tal vez Sí. cordobesa, pero Sí. yo me entrego Sí. al pastelito de membrillo, 100%. Estoy en contra del de batata. Está todo muy claro, Que Joaquín. me lo ya, diste vuelta, estaba acá. El de batata está La acá. Revolución de Mayo Sí. no tuvo nada que ver con... Yo no puedo creer que se ponga a hablar de esto, en serio. con la había- dependencia de España, nada por ahí. Era si lo... No había los batata en la pastelitos zona. eran Sí. Todavía. Yo no creo que Había vos se- membrillo y Yo no creo chocolate. que... Para, ¿esto es un facto? ¿Está chequeado? Esto es un lío bárbaro. Usted siga con ese pastelito, yo me aprendo. Pierre Muy Santi, bueno, llévese muy bueno. esto, por favor. Membrillo todo mío. ¿Vos sabés No, que- lleve los dos. A Y ver, batata. ¿qué desea ver? Fundamental, que es Sí. cómo se come el pastelito. ¿Cómo? ¿Cómo se come el pastelito? A ver. Yo no lo voy a hacer ahora en Tutorial. cámara, No de pero miedo, Ya por veo favor, que me, April. que me hay invita- gente que lo va comiendo de los 4 vértices Sí. y deja el centro. Sí. ¿Vos sos de esos? Yo, de ese tamaño, tardo 2 bocados. O sea, el primero hasta la mitad con relleno en incluido. un bocado te comés 2 vértices. No, ni hablar, Fue la vértice y otra- relleno, olvídate. Esto que Porque son... hay mucha y otra gente sabe lo que hace. No, yo lo como así, como A decís ver. vos. Ah, Lo saca- depilo, lo Estos son depilo. Lo pastelitos. depila. Yo lo ¿viste? depilo, yo lo depilo. Ahora no, porque... Lo depila va a comer depila. de Eso es un kilo de metáfora. gato. Yo quiero dejar este ritmo Lo para de el soja. streaming, no para el programa de tele. Lo que tema te es puedo ese. decir es que este pastelito es un pastelito cheto, un pastelito de Capital La grana Federal. no va, la grana es de Palermo. Sí, acá estábamos de acuerdo con la Perdón. La La grana de grana, Palermo. esa Bueno, blanca, esto no- son esta discusión no se va a zanjar, grana así de que, Palermo. Anto, No, gracias ¿te por los quedás con pastelitos. alguno Muy bueno, o comes después? no, Yo- después, yo me después. llevo todo. Después. Después, Muy bueno está, ahora nos vamos a trabajar. De ruta Todo 6 mío. para atrás Gracias. Yo me ya quedé no con el tiene pastelito grana. media. Gracias, grasa, porque está hecho de grasa, eso sí no discutimos, ¿no? Sí, no. El pastel va con grasa. 100%. Con grasa de cerdo, decía 100%. yo. Tenés un cuádruplex de tiempo para comerte ese pastel, Ah, porque buenísimo. no volvés buenísimo. comiendo, te aviso. Va la cámara hacia el lado de la Pero película, ese así que es lo yo de- termino. es lo... No, este lo comí así Lo come normal, como la pero- margarita, ¿ves? Pero Como que yo. ¿Lo quiere comer en serio? No es acting. O sea, te hace una hora pidiendo Pero que te saquemos hace el una hora No, está muy bien, está los muy pastelitos acá al frente. Bueno, vamos a trabajar Es la Aprile. mejor manera de degustar eso que es muy difícil de hacer. Yo fui pastelero, otra época te cuento. Dejate. Bueno, vamos a hablar de eso en otro programa. Sí, sin ningún lugar a duda, no tengo problema. Cuádruplex, señor. Bueno, terminó la CIAL de China y más allá de los negocios y de la oportunidad, te diré que hay dos cosas que tenemos que saber. La primera es que el próximo 8 de junio viene una misión de China a la Argentina para terminar de elaborar los protocolos para 2 productos que la Argentina quería exportar a China y todavía no lo he conseguido, menudencias y cálculos biliares. Sí. Cálculo biliar que es como la perlita de la vaca. Así que eso se va a poder avanzar en ese sentido. Y el otro punto que nunca tenemos que olvidar es que si bien nosotros le vendemos a China, que sigue siendo nuestro principal comprador, los números de abril indican que el 70% de la carne, me cuesta mucho concentrarme con el... No, es una cosa de loco. Porque aparte hay un ruido entre el pastel que es crujiente y la pero servilleta. de ¿viste? lo hermoso Pero que es. esto es televisión en vivo, así que a mí Sí. me gusta, me parece. Pero bárbaro. me Yo creo que cuesta- lo ponchen. Ay, tengámoslo miazo, por favor. No te voy a pedir que cuentes un chiste. No, pero ponchalo él, por Me favor. cuesta de porque lo hermoso que es el nosotros sonido. Estamos hablando de CIAL, de China, de comercio internacional. Acabamos de escuchar a Marcelo Elizondo y vos no parás con el pastel. No, pero Vos me dijiste que tenía un Sí. cuádruplex para terminármelo. Sí, y te no van a te hice retar. caso. tal cual. Te va a retar Eliana. No, Me va a retar a Elena si no le llevo uno. Ok. es Ahí me una envidia, reta. Sí. lo dije por envidia, Sí. en realidad. Y el otro tema que tenemos que tener presente de China siempre es que si bien nosotros le vendemos carne de lo que nosotros sería baja calidad, garrón, Sí. brazuelo y cortes que son para guisado, Para nosotros. en China hay 6 millones de millonarios y casi 800 multimillonarios, que no es lo mismo. ¿Viste que barato y baratísimo no es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, un millonario... Rico y riquísimo multimillonario, tampoco. Claro, no es lo tal mismo. cual, muy No es bien. lo mismo. No, unos tienen más de $1 millón, los millonarios, y los multimillonarios tienen más de 1.000 millones. Bueno, en China hay 700 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. Pero Impresionante. me refiero a los 6 millones, que son grandes posibles compradores de Un carne. PBI medio de Argentina. Bueno, son posibles compradores de carne argentina de altísima calidad. Ahí también tenemos que apuntar. Japón está en crisis por el arroz porque esto fue increíble, una canchereada del ministro de Agricultura de Japón. El tema de arroz para Japón es cuestión de Estado, es como acá hablar de la carne. Los japoneses de hecho comen 54 kilos de arroz por año. Nosotros comemos menos carne que eso ahora. Sí. Aunque va creciendo después. Está bien, pero para tener una comparación, sí, sí. ponele que los japoneses comen
un poquito más de arroz que nosotros de carne. O sea, es un tema fuerte, sensible. Sí. Empezó a subir el precio en los últimos 2 años, ¿por qué? Por varias cuestiones. Tema, incremento de turismo en Japón, pero el otro porque ellos tuvieron un tsunami y después quedaron muy sensibles en la población. Y hace un par de meses hubo una alerta de que se venía otro evento climático de tan magnitud que todos los japoneses fueron y compraron todos arroz. ¿Qué pasó con el arroz, David Miazo, oferta y demanda? Subió de precio. Subió de Le precio. voy a hacer un mate mientras tanto. Muchas gracias. Se vale, por favor, Seguimos, porque Aprile, seguimos. bueno, subió mucho el precio. Esto motivó tanto conflicto en el gobierno que tuvo que Japón, que tenía creado un banco de reservas de arroz, que lo creó en el 95, empezar a soltar arroz al mercado para bajar el precio. Una cosa increíble, ¿eh? Bueno, el ministro la Qué canchereó, descalabro, ¿eh? acá diríamos la canchereó. Le preguntaron por el precio del arroz y dijo, no tengo idea cuánto vale porque yo en casa tengo y me lo regalan. Japón que no es. Igual ¿no? convengamos que nosotros acá a veces hablamos de los salarios, el precio de la carne, que para el ingreso per cápita de Japón, 54 kilos de arroz al año tampoco debe ser tan ojo, significativo. Pero es- lo que sí es los significativo que japoneses un son- japonés del gobierno hable de esa manera. Sí. Sí, esa canchería No. sí. Habla de esa manera. Lo agarró el primer ministro, lo Pum. reprendió en público. Sí. Le pidió que dijera que pida disculpas y después lo mandó a la casa a reflexionar. En ese orden, literal. Anotemos para varios se acá. quedaron, se Sigamos. quedaron sin... Ojo, porque estos temas son sensibles. Acá en un momento se habló de la carne como cuestión cultural. Son temas muy sensibles de los alimentos. Por supuesto. El aceite de oliva, cortita y al pie. Hoy, 24 de mayo, Sí. es el Día Nacional de la Olivicultura, así que Sí, le mandamos un gran abrazo a todos los productores de oliva de la Argentina. Pero San Juan obtuvo la indicación geográfica. ¿Qué es la indicación geográfica? Bueno, te dan un sello de calidad y te dicen que vos, en determinadas zonas donde se produce, podés tener ese sello y te da algún tipo de ventaja competitiva en Una el mercado denominación interno. de origen que te permite Exactamente. mejores Mejorar el precio. precios, claro. Fundamentalmente. Sin Así duda. que hay algunas localidades en la provincia de San Juan que tienen este sello y que se los otorga la Cámara que agrupa a todos los productores de oliva de la Y provincia. mirá que Argentina tiene mucha posibilidad de tener muchas Sí. denominaciones de origen, ¿eh? En Muchísimas. oliva, en vino, en carne, Muchísimas. en fruta, Sí. en miel, un montón Esto de certifica que lo que estás haciendo tiene una cuestión probablemente histórica, cultural, pero también De que calidad por también. tema climática Sí, hace sí. que sea un producto de altísima calidad. Siempre tenemos como referencia el aceite de oliva por ahí de Mendoza o de La Rioja, también toda zona cuyana. Bueno, San Juan no se quería quedar atrás y logró este sello y va el reconocimiento también porque hoy justamente cosas. Y un es abrazo el día. a todos los trabajadores del aceite de Exactamente. oliva, sin duda. Y el otro tema, nos vamos a quedar sin banana. Vos sabés que la banana es la fruta más Bueno, pero vos consumida del querés mundo. dejar sin cosas al No, planeta, yo que nos quedamos ya, sin pongo en huevos, que alerta, se quedan pongo sin en alerta a arroz. la que- gente. Ok. Sin pollo con Como la la gripe gente. aviar. Sí, sí, sí. Pongo en alerta a la gente. Sin pollo también hoy. Que acobache, Sí. que guarde. Que amarroque. Que marroque, Que amarroque. exacto. Bueno, el punto cuál es, Sí. que hay una crisis climática para toda la zona de producción de banana. ¿Dónde se produce banana en el mundo? Te diría que tenés a Ecuador, Colombia como países más importantes, gran parte de Centroamérica, pero quizás sorpresa para muchos, Brasil es el principal productor mundial de bananas, Sí. por una cuestión territorial, ¿no? Lógicamente. Hay un problema con el tema climático que afecta tanto la productividad, o sea, hace que los plátanos produzcan menos, y por otra parte afecta a los suelos, donde se pueden llegar a producir por estas cuestiones climáticas hongos y unas problemáticas muy de enfermedades en el suelo. Y el problema es que si a vos te agarró esa enfermedad, no puedes volver a producir, con lo cual es muy difícil volver a buscar tierras nuevas. Mirá. Así que la producción de banana cruje, hay probabilidad de una caída del 60% en la producción de acá a 2080, con lo cual, si sos comedor de banana, consumidor de banana, bueno, Probablemente no estés vivo en el 2080, pero si tenés 40 y tantos como nosotros, no. No deberías. Pero si sos un pibe no más se joven, sabe, Apriles, no deberías igual. no, No deberíamos de acá estar, no. al 2000, de acá... de acá más 40, De acá más 40. 2065. Puede pasar tantas cosas. Hay una empresa en Suiza que te congela para ver si en algún momento te pueden descongelar. ¿Qué sé yo qué va a pasar de acá? Ahora, acabamos de hablar de producción. ¿Ustedes saben mucho sobre apicultura? ¿O lo necesario? Bueno, algunos datos tenemos de Algunos de datos apicultura. tenemos. Sí, Yo que en la tostada queda rica. Con miel. Con miel, claro. sí, y el pastelito le podemos poner miel también. Yo quiero contar brevemente que aprendí a cuidar y a respetar las abejas cuando por trabajo estábamos en Alemania y fui a matar una abeja en una reunión donde me molestaba Sí. la abeja porque fue hace muchos años y casi fue un lío bárbaro. Ah, Porque debate, discusión. Sí, porque esa normativa que es hoy mundial y global
que nos van a explicar ahora en unos minutos nada más, tiene que ver con el cuidado de las abejas. Las abejas son responsables de un altísimo porcentaje de la producción de alimentos en el mundo, pero no lo voy a decir yo. Mirá este tape y disfrútalo. La apicultura de Argentina en cuanto a la exportación es el tercer país exportador de miel detrás de China y de la India. La mayor productora de miel es la provincia de Buenos Aires. Luego está seguido de Córdoba y otras provincias. Acá en la zona de Tandil más o menos hay registrado alrededor de 50.000 colmenas. Más o menos se calcula entre 25 y 30 kilos por colmena. El trabajo de apicultor en abril más o menos ya comienza con el tema de preparar la colmena para la invernada. Se realiza después de la cosecha una primera cura. Luego se empieza con el tema de bloquear la colmena, porque esas celditas se llenan de alimento, entonces la reina no puede introducir la postura. Y luego viene de vuelta en septiembre el trabajo de estimularlas para que salgan. En noviembre, diciembre, uno tiene que ir dándole lugar, porque esos cuadros, ¿no es cierto? Son 10 cuadros que hay en la colmena, llega un momento que se llenan, por eso por ahí muchas veces encontramos en ese periodo de tiempo muchos enjambres, porque al no tener espacio, la abeja busca, o la reina se va para otro lado para subsistir, porque ahí ya no tenían más lugar. El periodo de cosecha, si vamos bien, son 2, en enero y finales de febrero. En realidad empieza como un hobby. Vos hasta 30 colmenas podés tenerlo como un hobby, podés cosechar tu propia miel, unos cuadritos. Ya si vos querés crecer, te vas a, no sé, 100 colmenas, 200, pero tampoco es que vos vas a vivir el apicultor. Necesita sí o sí de otra entrada, porque si no se queda truncado en realidad, porque son mucho costo. La miel no está bien paga, depende del dólar y depende de los exportadores, que son ellos los que ponen el precio. Por eso el grupo de fraccionadores, que de acá de Tandil, que nos juntamos, queremos poner en valor esta miel, este producto, porque es una miel de calidad, es un producto muy noble que se puede quedar acá. Uno cuando lo manda a exportar se mezcla con otras mieles, se mezcla, entonces no tiene ese valor que nosotros le podríamos dar en el mercado acá interno. Estamos todos por ese camino de querer poner en valor la miel de acá de Tandil. Muchísimas gracias, Roxana Danini, y a todos los apicultores de este país. Tengo muchos recuerdos de los cajones de abejas y cómo se manejaban correctamente o no. Otro día vamos a contar alguna anécdota. Señor Miazo, hace unos minutos nada más charlábamos sobre barata o baratísima. ¿Usted qué me dijo a mí? Que Milei dijo baratísima. Argentina está baratísima. ¿En qué contexto? ¿En dónde? En el evento de AmCham, mientras daba un discurso. Que se dio esta semana. Esta semana, exacto. ¿Qué es? ¿Qué se ve en AmCham? ¿Qué se escucha? ¿Qué se presencia? Bueno, AmCham es la American Chamber, que es sí, la Cámara de Comercio de Estados Unidos Argentina. Y bueno, hizo un evento muy grande que también estuvo Caputo y bueno, Milei estuvo hablando, entre otras cosas, del modelo económico, lo que podíamos esperar, pero en este fragmento en particular estaba invitando a invertir en Argentina y estaba diciendo, Argentina está baratísima, es oportunidad de compra por todo lo que se viene hacia adelante. ¿Coincidís o no con eso? Coincido y ahí después de que lo escuchemos te traigo algunos datos para definir, ¿está baratísima o no tanto? Bueno, cuando lo tengamos lo ponemos en pantalla, pero vos me decís que coincidís con eso. Sí, en general coincido. Hemos tenido en muchos activos una recuperación de precios importante, por lo tanto, ya no sé si podemos decir está baratísimo. Uno de sus casos es el Merval, digamos, el precio de las acciones. Ok, vamos a escucharlo. Vos dijiste que dijo barata. A ver, no, baratísima dije. A ver, vamos a verlo. Poneme el tape, por favor. Estamos frente a un maravilloso caso de crecimiento, digamos, y es la oportunidad de aprovecharlo, porque en estas condiciones, en 30 años,
Argentina se podría convertir en una de las primeras potencias mundiales. Por lo tanto, es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y Argentina va a subir como pedo de buzo. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está, ahí está. Ahí lo escuchamos. Usted dijo barata y el presidente dijo baratísima. Bueno, vamos a las placas cuando quieran. Sí, te voy tirando dos datos antes de las placas. Sí. ¿Está baratísimo o no? Acciones. Sí. Hoy el Merval está cerca de $2.000. Sí. Hace un año estaba en 1.200 y hace 2 años estaba en 640. Es decir, los últimos 2 años se ha multiplicado por 3 la capitalización bursátil, el precio de las empresas que cotizan, Sí. se ha multiplicado por 3. Entonces, ahí vos me preguntás, ¿está baratísima? Y la verdad que ya no tanto. Puede haber oportunidades, puede seguir subiendo, pero ya se multiplicó por 3. Okay. Otro dato, Sí. los bonos. El AL30, que es el bono de mayor referencia, hace 2 años valía $20. Hoy vale 70 más 12 que pagó de amortizaciones al medio. Es decir, el equivalente a 82 versus los 20. Es decir, se multiplicó por 4. También se espera que siga subiendo porque Argentina sigue teniendo un rendimiento del 13% cuando otros países comparables ya están abajo del 10%. Entonces podría seguir subiendo. O sea que podemos decir, está barato. Otros son las propiedades urbanas, un departamento, sí. una casa usada, que eso también por ahora está barato, está en mínimos históricos cuando lo exponemos en UVA respecto a la inflación. Todavía no ha subido tanto en dólares y con lo que sí ha subido, que es el costo de la construcción, ahí sí deberíamos ver una atracción hacia adelante. O sea que hay propiedades urbanas baratas. Sumate para el final, Dani, y cerramos desde acá. Y ahora los vení campos. tranquilo caminando, no pasa nada. Vos me decís que coincidís con Milei. Dani, este tema de Milei, AmCham, baratísima, ¿ves que puede darle alguna oportunidad a Argentina a nivel inversiones en lo que es la industria agropecuaria o no? La verdad es que hay muchas oportunidades siempre en la Argentina, ¿no? Lo dijo mismo Marcelo Elizondo hoy en el programa. Hay un montón de oportunidades. El punto es darle a los inversores, en todo caso, la seguridad y la garantía. Esta semana, con lo que se anunció por parte del gobierno, se siguen dando pasos hacia adelante para tratar de dar esa estabilidad, ese norte que quiere poner el gobierno, de dar previsibilidad, etcétera. El punto es que pareciera que para el afuera todavía tiene sabor a poco. ¿Estamos en la dirección correcta? Sí, pero todavía no convence a los que tienen que venir a poner la plata. Porque ¿cuántas inversiones llegaron en la Argentina, por ejemplo, de los RIGI? Bueno, ahí es donde vos te das cuenta efectivamente, más allá de lo que diga el presidente, que claramente tiene el norte bien definido, bueno, si efectivamente lo que dice el presidente después se traduce en hechos. Y vamos si en el llega camino gente. correcto. Vamos en el camino correcto, eso no cabe duda. Estoy seguro que muchos quieren ir más rápido. Okay. Por ejemplo, el campo, Okay. cuando pide la baja de retenciones. El campo sabe que Milei va en ese camino, pero quiere ir más rápido, quiere que las retenciones las bajen ya, mañana. Bueno, lo que vemos, esa dinámica de pedido en el sector agropecuario, seguramente se ve en el resto de las actividades industriales que tiene la Argentina. Está claro eso. Te muestro 2 datos. Gracias, Dani, querido, por ese punto de vista. Para cerrar, Sí. dame ese dato primero. 2 datos, Dale. que es lo que tenemos Sí, acá. 2 datos. Hoy se necesitan 37% menos de kilos de ternero para comprar un campo en zona de cría. Es decir, que están baratísimos los campos de ganaderos respecto a la hacienda. No así tanto en la soja, que se empezaron a mover los campos agrícolas y bajó un precio la soja en este contexto de estos últimos meses. No está tan barato al expresarlo en soja como sí lo vimos hace un par de meses. Les dejo los pastelitos para que se los lleven a la familia, ¿no? Pero claro que sí. Y un saludo especial a Fausto, por supuesto, Sí. que ha pasado su cumpleaños. 2 añitos. 2 añitos para Fausto. Acá tenemos todos papás nuevos, ¿eh? Yo ya estoy medio viejo. El mío Está tres, Lolo. Lolo 3 y Fausto 2. Los míos ya tienen edad de jubilarse. A vos te digo que hoy, por supuesto, nos viste, jugamos un rato nosotros también. Estamos contentos. Este programa se ve mucho en toda la Argentina y nosotros estamos acá para informarte. Buen fin de semana, excelente 25 de mayo para que festejes con el pastel que quieras. Pero seguro nos vemos nosotros el próximo sábado. Chau, chau. Porque tengo sueño.